Bienvenidos de nuevo a este viaje por el Reino de Jerusalén y la historia de los Caballeros Templarios. En el capítulo pasado recorrimos más de 4 siglos de historia, desde las revelaciones místicas del profeta Mahoma hasta la llegada de los turcos selyúcidas y la consolidación del imperio de Saladino que amenazaba con poner fin a los dominios de los cruzados en Tierra Santa. Hoy volvemos a las calles de Jerusalén, a los templarios, y cómo su fama crece ya no solo en la cristiandad, sino en el mundo islámico. Además, exploraremos el reinado de Amalarico I, quien aún tiene que lidiar con Nur al-Din y Saladino. Sin embargo, su valiente y desafortunado sucesor dará los mayores golpes al Islam en Tierra Santa. Pese a ello, dejará el camino preparado para el crepúsculo del reino latino de Jerusalén. Mi nombre es Arturo de Gules y espero que disfruten escuchando y viviendo muchas vidas en aquellos que pensaron, amaron, temieron, sintieron, lucharon y existieron antes que nosotros. Posterior al desastre de la Segunda Cruzada, los caballeros templarios habían expandido su poder en toda Tierra Santa y en paralelo en varios países de Europa, sobre todo en los reinos y provincias occidentales como Francia, Inglaterra, Flandes, Auvernia, Aquitania, Provenza, Aragón, Cataluña, Hungría, Apulia, Sicilia, etc. En Jerusalén, su casa matriz en lo que quedaba del Templo de Salomón se había convertido en un boyante centro de operaciones que reñía en importancia con el mismísimo Palacio de la Corona. La explanada y sus edificaciones se habían convertido en una ciudadela dentro de la ciudadela. Caballeros de cabeza rapada iban y venían con sus barbas, espadas, corotos y mantos blancos para los hermanos y pardos para los sargentos. Nos podemos imaginar el ruido de trastos, caballos, herreros, cocineros, carpinteros, albañiles, mercenarios conversos que servían a la orden, llamados turcópolos. Alguna celda levemente iluminada se habría convertido en una oficina de donde salen y entran los estafetas o mensajeros, llevando cartas con órdenes desde Jerusalén a todas las demás encomiendas de la orden por toda Europa. Para pesar de los musulmanes, este ambiente incluía en sus estancias la mezquita de Al-Aqsa, que según los cronistas islámicos era profanada constantemente por los templarios que permitían el tránsito de caballos y demás animales por el mismísimo templo en el que Mahoma había predicado y había ascendido a su viaje al cielo. El aparente irrespeto con el que los templarios trataban estos lugares era una de las razones y prioridades para que los musulmanes retomaran Jerusalén. Este ambiente ruidoso y caótico contrastaba con los espacios dedicados al descanso y convivencia de los hermanos, los cuales generalmente estaban en silencio, tal vez con solo murmullos o suaves frases para el mínimo funcionamiento de la orden. De igual forma, los espacios de recogimiento y oración eran espacios de profundo silencio, solo interrumpido por las lecturas litúrgicas o los cantos de los hermanos. Es probable que en casi ninguna de las instancias de las sedes del temple viéramos mujeres, ya que estaban prohibidas en la orden o al servicio de esta. Los espacios estaban decorados con las cruces patadas rojas o de gules, en fondo blanco, donde era común ver el gonfalón de los templarios, una especie de banderín vertical más alto que ancho, a veces terminado en punta en la parte inferior, con franjas blancas y negras. Este emblema era denominado Bausant, y al parecer su simbolismo representaba la dualidad de los caballeros templarios, de la cual nos habla Jacobo de Vitri, obispo de San Juan de Acre desde 1216 y cronista de las cruzadas. Leones en la guerra, corderos de total dulzura en su casa, la casa templaria. En una expedición, rudos caballeros. En la iglesia, semejantes a ermitaños o monjes, duros y feroces con los enemigos de Cristo, para con los cristianos llenos de benignidad y de ternura. Caminan precedidos por un pendón negro y blanco al que llaman Bausant, porque son gente de absoluto candor para con los amigos de Cristo y, en cambio, negros y terribles para con sus enemigos. Sobre esta dualidad, el mismo San Bernardo de Claraval, en su oda a la caballería templaria llamada De Laude Novae Militae et Milites Templi, de 1136 decía:
Yo no sé cómo habría que llamarlos, si monjes o soldados. Creo que para hablar con propiedad sería mejor decir que son las dos cosas, porque compaginan la mansedumbre del monje con la intrepidez del soldado. El bauzán era custodiado por el senescal de la casa o un gonfalonero designado por este, además de 10 caballeros más que debían cuidar el estandarte. En medio del combate se llevaba uno de repuesto, ya que los hermanos debían sí o sí seguir esta bandera, por lo cual nunca podía perderse. De hecho, los templarios debían seguir la bandera hospitalaria si el bauzán de la orden caía en batalla. Si no encontraban el de los hospitalarios, debían seguir el de cualquier otra división cruzada. Básicamente no se podían retirar de la batalla. Otra de las insignias famosas del temple era su grito u oración de batalla, el famoso Nom nobis Domine, nom nobis, sed nomine tuo da gloria. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino todo por la gloria de tu nombre, el cual habían tomado del Salmo 114. Al inicio de las cruzadas y luego de la fundación y entrada en operaciones de los templarios, los musulmanes no distinguían entre las distintas tropas de los europeos que habían tomado Jerusalén. En general eran llamados frani, en relación a que la mayoría eran francos. Sin embargo, en la medida en que pasaban las batallas y las relaciones tanto de combate como de diplomacia se hacían cada vez más complejas y fluidas, los templarios y demás órdenes militares empezaron a tener cierto reconocimiento entre los árabes como guerreros soberbios y como los combatientes más fieros. Ibn al-Athir, uno de los grandes historiadores árabes de las cruzadas, describía a los templarios y hospitalarios como la columna vertebral de los ejércitos francos. De igual forma, Baha al-Din, uno de los cronistas de Saladino, menciona cómo los caballeros templarios eran imbatibles en sus monturas. Un caballero latino, mientras su caballo estuviera en buen estado, no podría ser derribado. Cubierto por su hauberk de malla de pies a cabeza, los golpes más violentos no causaban efecto sobre él. Abu al-San, teórico militar bajo el servicio de Saladino, advertía: el sultán debe tener cuidado con los monjes hospitalarios y templarios, ya que no pueden lograr sus objetivos a través de ellos, pues tienen un gran fervor religioso y no prestan atención a las cosas de este mundo. No pueden evitar que interfieran en asuntos políticos. Los he investigado extensamente y no he encontrado nada que contradiga esto. Obviamente esta admiración no era como si los templarios fueran una especie de superhéroes a los ojos de los musulmanes. Todo lo contrario. Eran unos villanos a los que temían por su extraña mezcla de monjes guerreros, característica que los soldados del Islam veían como peligrosa, ya que esta especie de fanatismo se materializaba en su falta de autocuidado en batalla. Eran como una especie de berserkers que no tenían miedo a morir en combate y que incluso lo anhelaban. O esa era la fama que tenían, y en varias ocasiones esta vocación religiosa se mezcló con la disciplina militar que tenían en sus acciones bélicas, lo cual era toda una novedad para esta época. Era algo así como los inicios de una milicia profesional, vocacional y autogestionada. En esta época de mayor profesionalismo y consolidación de los templarios en Tierra Santa, el gobierno del Reino de Jerusalén estaba a cargo de Amalarico I, como ya lo vimos en el capítulo 3, quien a diferencia de Balduino III no tenía tantos escrúpulos y fue más abierto a la realpolitik. Amalarico realizó varias incursiones en Egipto en medio de la crisis del califato fatimí, del cual ya vimos su contexto en el capítulo pasado. El califato fatimí había pedido ayuda a Nur al-Din, quien envió a Shirkuh, el tío de Saladino. Shirkuh resultó adueñándose del califato de Egipto, por lo cual estos decidieron pedir ayuda a Amalarico, quien emprendió camino al sur y lo puso en fuga. En su huida se refugió en la fortaleza de Bilbeis. En este mismo momento Nur al-Din atacó Siria, en el norte, lo cual obligó a Amalarico a volver a Jerusalén. El rey volvió a atacar con sus tropas a Shirkuh. Esta vez se refugió en Alejandría. Amalarico tomó la ciudad y el tío de Saladino volvió a huir. La ciudad le pagó un fuerte tributo a los cruzados para que se retiraran. Al parecer en esta época Amalarico se entrevistó con Saladino, quien validó el tributo que los califas de Egipto le pagarían de ahora en adelante al reino de Jerusalén. Recordemos que para esta época Saladino aún está bajo las órdenes de su tío Shirkuh y este a su vez bajo las órdenes de Nur al-Din. En Jerusalén el rey dejó a su primera esposa Inés y se casó con María Comneno, sobrina nieta del emperador Manuel I, quien convenció a Amalarico de volver a invadir de una vez por todas Egipto. Los hospitalarios apoyaron la acción, sin embargo los templarios se negaron. Supuestamente en 1168 la alianza franco-bizantina emprendería el camino a Egipto. Sin embargo la flota y los hombres prometidos por Manuel I jamás llegaron. Amalarico no se desanimó y partió solo con sus tropas.
Hay que recordar que luego de las primeras incursiones del rey en Egipto, los califas habían quedado como una especie de aliados de Jerusalén. Además, habían quedado pagando un tributo regular. Amalarico llegó hasta el Cairo, sin embargo las tropas de Nur al-Din ya venían en camino. El rey decidió sitiar Damieta, en el delta del Nilo, pero el sitio no prosperó y ante la llegada de los refuerzos selyúcidas, Amalarico prefirió retirarse y volver a Jerusalén. Las relaciones entre el reino de Jerusalén y Egipto quedaban rotas, lo que hizo que estos terminaran entregándose a Saladino. Posteriormente este terminó adueñándose de todo el califato. Una vez más, como en el asedio de Damasco, las tropas cruzadas hacían una mala lectura de la diplomacia y la política en Tierra Santa. Por influencia o no del emperador bizantino, Amalarico le había dado la oportunidad a Saladino de hacerse con un territorio de vital importancia como era Egipto, y se perdía un potencial aliado que hubiera frenado la unificación musulmana. Amalarico además tuvo serios choques con los caballeros templarios. El 2 de enero de 1168 murió Bertrand de Blanquefort, quien fue sucedido por Felipe de Mili o de Naplusa como gran maestre. Sin embargo, solo duró 3 años en el cargo. En 1171 asumió Don de Saint-Amand, quien se caracterizó por su carácter controvertido e impetuoso. En 1172, Amalarico negoció una alianza con el Viejo de la Montaña, el líder de la secta ismaelita de los Assassins, los asesinos, quien le pagaba un tributo a la Orden del Temple. El llamado Viejo de la Montaña envió emisarios a los templarios a decirles que ya no les iba a pagar más el tributo, pues porque ya estaba hablando con el rey de Jerusalén en la mencionada alianza. Los templarios, así como así, asesinaron a los emisarios de los asesinos, ante lo cual Amalarico entró en cólera y pidió que el culpable, el hermano Gualterio de Maesnil, fuera entregado. Odón de Saint-Amand se negó, ya que solo la orden podía juzgar a sus hombres, o el papa si fuera necesario. Ante esta afrenta, el rey entró en cólera y pensó en acabar con la orden. Sin embargo, esta ya estaba más allá de sus límites y para esta época representaba gran parte de la fuerza militar del reino, además de sobrepasar Tierra Santa. El poder de la Orden del Temple empezaba a desafiar el poder de los reyes. Spoiler, esto va a empeorar más adelante. El inestable reinado de Amalarico terminó el 11 de julio de 1174, cuando murió de disentería. La corona le fue heredada al joven Balduino IV, uno de los hijos que el rey había tenido con su primera esposa Inés. Balduino contaba con 13 años, por lo cual se designó como regente a Raimundo III de Trípoli, un gran conocedor del Islam e incluso amigo de Saladino. Para esta época, Sibila, la hermana de Balduino, contaba con 14 años. El joven Balduino tenía una condición que lo caracterizaría y agobiaría por siempre. Al parecer, Guillermo de Tiro, preceptor del pequeño príncipe, notó que cuando el niño jugaba con sus compinches, este no gritaba ni se quejaba cuando le golpeaban los brazos. Guillermo alertó a los médicos de la corte sobre esta insensibilidad de Balduino. Al revisarlo, vieron que el futuro rey de Jerusalén padecía lepra. Su enfermedad en parte fue usada para opacarlo en su adolescencia bajo la regencia de Raimundo. Sin embargo, a una edad muy temprana, Balduino IV destacaría y demostraría ser un rey muy competente. Para 1174, Saladino sitió Alepo, aprovechando la repentina y muy conveniente muerte de Nur al-Din. Los descendientes del difunto Atabek pidieron ayuda a los Frani, una muestra de lo dinámica y fluida que era la política en Tierra Santa, no era solo cristianos matando moros. Balduino IV respondió atacando Damasco, lo cual retrasó los planes de Saladino. Al joven rey le gustó la maniobra, así que volvió a atacar Damasco en 1176, haciéndose con un jugoso botín. Para esta época contaba con tan solo 15 años. Pero como siempre pasaba, cuando parecía haber esperanza en los gobernantes de Tierra Santa, alguna mosca le caía a la sopa, o algún fascineroso príncipe europeo llegaba en un barco a fastidiar. En esta ocasión fue Felipe de Alsacia, conde de Flandes, que era pariente del mismísimo Balduino. Este tal Felipe llegó y, como Pedro por su casa, logró sonsacar una buena cantidad de tropas cruzadas de Jerusalén para atacar el norte de Siria. Al parecer, Raimundo III le acompañó en dicha empresa. Saladino, que siempre estaba al tanto de los movimientos de los cruzados para cobrar sus errores, aprovechó e invadió el sur de Siria. Balduino movilizó el remanente de tropas hacia Ascalón, donde los musulmanes lo cercaron y pensaron que la ciudad y el rey caerían en cuestión de días. Eso dejaba a Jerusalén sin protección alguna. Saladino y sus tropas emprendieron camino a la ciudad santa, que estaba servida en bandeja de plata. Balduino logró evadir el sitio y reunir 350 caballeros y más o menos 4.000 soldados de infantería. Esta sería una de las pocas ocasiones en las que Saladino subestimaría a los cruzados.
Su ejército fue sorprendido por la retaguardia el 23 de noviembre de 1177 cerca de la población de Ramla, en lo que se conoció como la Batalla de Monguisart. En una cifra posiblemente exagerada, el sultán contaba con unos 21.000 efectivos que se encontraban desperdigados y marchando hacia Jerusalén. Al ver que era atacado, Saladino ordenó a sus tropas para repeler el sorpresivo ataque. Balduino IV, antes de dar la orden de ataque, bajó de su montura y se arrodilló ante la Veracruz. Llorando, solicitó a sus tropas que lo acompañaran en la carga y que no le abandonaran. Posteriormente mandó a que la reliquia fuera dispuesta al frente de la fuerza cruzada. De los 350 caballeros con los que contaba Balduino, 85 eran templarios y estaban liderados por Odón de Saint-Amant. Ralph de Vichetto, uno de los cronistas de la batalla, nos narra la carga de los templarios. Odón, maestre de los caballeros templarios como Judas Macabeo, disponía de 84 caballeros que lo acompañaban. Se lanzó a la batalla con sus hombres fortalecidos por la señal de la cruz, cabalgando juntos como un solo hombre. Cargaron contra el enemigo sin desviarse a la izquierda o a la derecha. Cuando reconocieron el batallón que estaba a la mano de Saladino, se dirigieron valientemente hacia él. Lo penetraron de inmediato y sin dejar de abrirse paso a golpes de espada pusieron en fuga al musulmán. Saladino, ante lo impetuoso de la carga de los cruzados, vio peligrar su propia integridad. Fue salvado solo por la valentía de su guardia personal. El sultán tuvo que emprender la huida. Balduino IV contaba con tan solo 16 años. Sin lugar a dudas, esta victoria garantizó la supervivencia del reino de Jerusalén un tiempo más. Por lo menos hasta su muerte, Balduino defendería muchas veces más el reino. El joven rey, cada vez más afectado por su enfermedad, intentó una jugada más, esta vez levantando un castillo en el llamado Vado de Jacob, muy cerca de Damasco, lo cual habría minado fuertemente el poder de Saladino en la región. Sin embargo, las tropas del sultán lograron torpedear la construcción de la fortaleza. En 1179 Saladino atacó Galilea, a lo cual Balduino respondió con un ataque intentando emular lo que había hecho en Monguisart. Pero esta vez el gran maestre Odón, según Guillermo de Tiro, se apresuró a atacar y cargó antes de que el resto de los cruzados lo hicieran. Esto causó que las tropas francas se dividieran y que los templarios quedaran aislados. Muchos murieron. El gran maestre fue hecho prisionero. Saladino no lo ejecutó, ya que vio la posibilidad de canjearlo por uno de sus sobrinos que estaba en poder de la Orden del Temple. Al parecer, el gran maestre Odón le contestó lo siguiente al sultán. Yo no puedo autorizar con mi ejemplo la cobardía de mis caballeros que se dejarían prender con la esperanza de ser rescatados. Un templario debe vencer o morir, y no puede dar por su rescate otra cosa que no sea sino su puñal y su cinto. Si esta respuesta fue o no verdadera, Saladino aprendió que los templarios eran sus más férreos oponentes y que era infructuoso pedir rescate por ellos. Efectivamente, el gran maestre de la Orden del Temple murió el 19 de octubre de 1179, en Damasco. Fue reemplazado por Arnaldo de Torroja. La salud de Balduino IV seguía decayendo, y en medio de la debilidad del rey, su hermana, la princesa Sibila, se casó por segunda ocasión, esta vez con Guy de Lusignan, un noble bastante incompetente que había aprovechado su cercanía con Reynald de Chantillon y sus influencias para de la nada hacerse con la heredera del trono de Jerusalén. Como veremos, esto desataría un caos de intrigas en el reino y en su corte. Paréntesis. Algo de estos hechos es contado en la película Kingdom of Heaven de Ridley Scott, pero ojo, cójanla con pinzas porque tiene muchas chambonadas históricas. El mismo Reynald de Chantillon, que no era un templario como aparece en la película de Ridley Scott, se había convertido en otro de los dolores de cabeza de Balduino. Reynald era bastante conflictivo y luego de que fuera liberado de un largo cautiverio en manos musulmanas, se había vuelto una especie de elemento inestable y volátil en Tierra Santa. A esto se sumó que se había hecho con los territorios de Idumea y Moab, con lo cual adquiría cierto poder regional y militar. En una ocasión le pareció buena idea secuestrar una caravana que se dirigía a la Meca, violando la tregua que Saladino y Balduino habían acordado. El rey le solicitó a Reynald liberar a los prisioneros que éste había capturado, pero Chantillon se negó, poniendo en duda la autoridad del rey frente a este tipo de nobles. Esto le daría indicios a Saladino de la poca maniobrabilidad, obediencia y unidad que tenía la corona frente a sus señores. Saladino respondió a la acción de Reynald invadiendo sus territorios. El buen Balduino acudió con sus tropas y contrarrestó las tropas del sultán. Saladino intentó entonces atacar Beirut y Balduino de nuevo lo enfrentó exitosamente. Pese a las pésimas condiciones de salud del joven rey, este se había convertido en la piedra en el zapato del poderoso Saladino. Estando ya muy enfermo aceptó, casi que obligado, darle la regencia a Guy. Este realizó algunas acciones contra Saladino y faltó poco para que fuera aplastado y perdiera con ello todo el ejército cruzado.
Obviamente no aceptó el regaño del rey y no le rindió cuentas de su burrada, por lo cual Balduino le retiró del cargo. Designó como heredero al hijo de su hermana Sibila, el cual era producto de su primer matrimonio. El niño de 9 años sería conocido como Balduino V. El cuerpo de Balduino IV ya no soportó más. Nombró como regente a Raimundo III de Trípoli y murió el 16 de marzo de 1185. Pese a la experiencia y buenas intenciones de Raimundo, el reino quedaba huérfano y extrañaría al último de sus soberanos capaces. De aquí en adelante la ineptitud sería la regla. Arnaldo de Torroja, gran maestre de la Orden del Temple, junto con el gran maestre de los Hospitalarios, habían sido enviados por el rey, antes de su muerte, a pedir refuerzos en Europa. Sin embargo, Arnaldo murió en Verona en 1184. En su cargo fue nombrado Gerard de Ridefort, tal vez el gran maestre más catastrófico y perjudicial que la orden había tenido. Mentiras, otro le competiría por ese puesto. Una vez más, el reino de Jerusalén entraba en una larga noche. Una crisis de sucesión con tintes de guerra civil se avecinaba. La Orden del Temple contaba con uno de sus peores líderes a la fecha, y la peor derrota de los cruzados estaba a la vuelta de la esquina. En resumen, vimos cómo el rey por el que nadie apostaba, un joven inexperto y enfermo, asestaba los más fuertes golpes al poderoso Saladino, contrarrestando en parte algunas de las salidas en falso de su padre. En este contexto, los templarios se convertían en la fuerza militar más importante del reino latino. Sin embargo, el panorama se oscurece tanto para el reino como para los templarios, todo por la falta de líderes a la altura de sus circunstancias. En el próximo capítulo veremos las mortales consecuencias de esta crisis de sucesión en el espacio donde no se podía tener fallas, en el campo de batalla. Dejamos Jerusalén en el silencio antes de la tormenta. No olviden seguirme, darle like, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.